Arthur Walkington Pink. La vida de Elías. En la cueva. Dos cosas se destacan en los versículos iniciales de Primero de Reyes 19, una sirve para realzar la otra, los frutos amargos del pánico del profeta y la gracia sobreabundante del Señor para con su siervo descarriado. El mensaje amenazador enviado por la furiosa Jezabel había llenado de consternación a Elías, y en sus acciones subsiguientes vemos los efectos que siguen cuando el corazón está lleno de incredulidad y temor. En lugar de difundir el mensaje de la reina ante su maestro, Elías tomó el asunto en sus propias manos. En lugar de esperarlo pacientemente, actuó por impulso apresurado. Primero, abandonó su puesto de responsabilidad y huyó de Jezreel, a donde lo había llevado la mano del Señor. Segundo, ocupado únicamente en sí mismo, salió para salvar su vida, ya que no estaba motivado por la gloria de Dios ni por el bien de su pueblo. Tercero, la necedad ahora lo poseyó, porque al apresurarse a Beerseba entró en el territorio de Josafat, cuyo hijo se había casado con la hija de Acab. Ni siquiera el sentido común regula a quienes están fuera de la comunión con Dios. Elías no se atrevió a permanecer en Beerseba, así que se fue un día de camino por el desierto, lo que ilustra el hecho de que cuando la incredulidad y el temor toman posesión, un espíritu de inquietud llena el alma de tal manera que ya no es capaz de estar quieta ante Dios. Finalmente, cuando su energía febril se había agotado, el profeta se arrojó debajo de un enebro y oró pidiendo la muerte. Ahora estaba en el pantano del desánimo, sintiendo que la vida ya no valía la pena vivir. Y es sobre ese fondo oscuro que contemplamos las glorias de la gracia divina que ahora brillaban tan benditamente. En la hora de su desesperación y necesidad, el Señor no abandonó a su pobre siervo. No, primero le dio a su amado sueño, para descansar sus nervios cansados. Segundo, envió un ángel para que lo atendiera. Tercero, proveyó refrigerio para su cuerpo. Esta fue gracia en verdad, no solo inmerecida sino completamente no buscada por el tisbita. Maravillosos en verdad son los caminos de aquel con quien tenemos que tratar, quien es paciente para con nosotros. ¿Y cuál fue la respuesta de Elías a estas sorprendentes manifestaciones de la misericordia de Dios? ¿Se sintió abrumado por el favor divino, enternecido por tal bondad amorosa? No puede el lector, sí, el lector cristiano, dar la respuesta a partir de su propia y triste experiencia. Cuando usted se ha apartado del Señor y ha abandonado los caminos de la justicia y Él ha soportado su rebeldía, y en lugar de castigar sus transgresiones con la vara ha continuado derramando sobre usted sus bendiciones temporales, lo ha llevado al arrepentimiento un sentido de su bondad, o mientras todavía se encontraba en un estado de apostasía, no ha aceptado más bien los beneficios de Dios como algo normal, sin dejarse conmover por las misericordias más tiernas. Así es la naturaleza humana caída en todo el mundo, en todas las épocas, como en el agua el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al del hombre. Proverbios 27. 19. Y Elías no fue la excepción, pues se nos dice que comió y bebió, y volvió a acostarse. Primero de Reyes 19. 6. Sin ninguna señal de arrepentimiento por el pasado, ningún indicio de gratitud por las misericordias presentes, ningún ejercicio del alma para con los deberes futuros. En esta línea del cuadro se nos muestra otro efecto más que sigue a la entrega del corazón a la incredulidad y al temor, y es la insensibilidad del alma. Cuando el corazón se aleja de Dios, cuando el yo se convierte en el centro y la circunferencia de nuestros intereses, una dureza y una insensibilidad se apoderan de nosotros de tal manera que somos impermeables a la bondad del Señor. Nuestra visión se oscurece de tal manera que ya no percibimos de quién es la mano misericordiosa que nos está ministrando. Nuestros afectos se enfrían de tal manera que ya no apreciamos los beneficios que se nos otorgan. Nos volvemos indiferentes, insensibles. Descendemos al nivel de las bestias, consumiendo lo que se nos da sin pensar en la fidelidad del Creador. No resume esta breve frase la vida de los no regenerados: comen y beben y vuelven a acostarse sin ninguna consideración por Dios,
cuidado de sus almas o preocupación por la eternidad. Y, mi lector, ese es el caso de un creyente que se desvía, desciende al nivel de los impíos, porque Dios ya no tiene el lugar principal en su corazón y pensamientos. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor a tan crasa ingratitud de parte de su siervo? Se apartó de él con disgusto, como si no mereciera más consideración de su parte. Bien podría hacerlo, porque despreciar la gracia no es un pecado común. Si bien la gracia no toma a la ligera el pecado, como lo hará evidente en la continuación, si el pecado pudiera frustrar la gracia, dejaría de ser gracia. Así como la gracia nunca puede ser atraída por un merecimiento justo, tampoco es repelida por un merecimiento injusto. Y Dios estaba tratando en gracia, gracia soberana, con el profeta. Por eso leemos, y volvió el ángel de Jehová la segunda vez, y lo tocó, y dijo, levántate, come, porque largo camino te resta. Primero de Reyes 19. 7. En verdad debemos exclamar con el salmista, no menospreció ni aborreció la aflicción del afligido, ni escondió de él su rostro. 22. 24. ¿Y por qué? Porque Dios es amor y el amor es sufrido y benigno. No se irrita. Todo lo sufre. Primera a Corintios 13. 4 al 7. Y volvió el ángel de Jehová la segunda vez. Cuán maravillosa es la paciencia del Señor. Una vez habló Dios y eso debería ser suficiente para nosotros, pero rara vez lo es, y por eso se añade, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. Salmo 62. 11. La primera vez que cantó el gallo, Pedro no le prestó atención, pero la segunda vez que cantó, se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. Y pensando en ellas, lloró. Marcos 14. 72. Ay, cuán lentos somos para responder a los avances divinos. Y la voz le habló otra vez la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú inmundo. Hechos 10. 15. Regocijaos en el Señor siempre. Seguramente el cristiano no necesita que se le repita una palabra así. El apóstol sabía que no era así. Otra vez digo, regocijaos. Se añade, Filipenses 4. 4. Qué eruditos tan aburridos somos, debiendo ser ya maestros, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar. Hebreos 5. 12. Y por eso tiene que ser línea por línea, mandamiento por mandamiento. Y el ángel de Jehová volvió la segunda vez. Primero de Reyes 19. 7. Parece más probable que fuera de noche cuando el ángel vino a Elías la primera vez y le pidió que se levantara y comiera, pues se nos dice que había caminado un día de camino por el desierto antes de sentarse bajo el enebro. Después de haber participado del refrigerio provisto por manos tan augustas, Elías lo había acostado de nuevo y la noche había extendido su velo temporal sobre las arenas abrasadas. Cuando el ángel vino y lo tocó la segunda vez, había amanecido. Durante las horas intermedias de oscuridad, el mensajero celestial había estado vigilando mientras el cansado profeta dormía. Ah, querido lector, el amor de Dios no conoce cambios, no desmaya ni se cansa. La oscuridad no hace ninguna diferencia y no sirve para ocultarle su objeto. El amor infalible vela por el creyente durante las horas en que es insensible a su presencia. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Juan 13. 1. Hasta el fin de todos sus peregrinajes e indignidad. Y dijo, levántate y come, porque largo camino te resta. Primero de Reyes 19. 7. ¿No podemos percibir aquí una suave reprimenda para el profeta? El largo camino te resta. ¿Qué viaje? No se le había ordenado que emprendiera ninguno. Era un viaje que emprendió por su propia voluntad, un proyecto de su propia voluntad. Era un viaje que lo alejaba del puesto del deber, que en ese momento debería haber estado ocupando. Era como si este mensajero celestial le dijera al profeta, ¿ves lo que resulta de tu propia voluntad? Te ha reducido a la debilidad y al hambre. Sin embargo, Dios ha tenido piedad de ti y te ha provisto de refrigerio. Él no quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humea. El Señor está lleno de bondad, Él prevé las demandas futuras que se le harán a tu cuerpo, así que levántate y come. Elías había fijado su mente en el distante Horeb, y por eso Dios anticipa sus necesidades, aunque eran las necesidades de un siervo desobediente y un hijo rebelde. Oh,
que Dios es el nuestro. Pero aquí hay una lección práctica para cada uno de nosotros, incluso para aquellos a quienes la gracia ha preservado de la reincidencia. El camino es demasiado largo para ti, no solo el camino de la vida en su totalidad, sino cada segmento diario de él planteará demandas que van más allá de nuestras propias fuerzas sin ayuda. La fe requerida, el valor exigido, la paciencia necesaria, las pruebas que se deben soportar, los enemigos que se deben vencer, son demasiado grandes para la simple carne y sangre. ¿Qué, entonces? Pues, comienza el día como Elías comenzó este. Levántate y come. No te propones salir a trabajar sin antes haber provisto a tu cuerpo de comida y bebida. ¿Y, acaso el alma puede vivir sin alimento? Dios no te pide que le proporciones el alimento espiritual, sino que lo ha colocado graciosamente a tu lado. Todo lo que pide es, levántate y come, aliméntate del maná celestial para que tu fuerza sea renovada. Comienza el día participando del pan de vida para que estés completamente provisto para las muchas demandas que se harán de tus gracias. Y se levantó, y comió y bebió. Primero de Reyes 19. 8. Aunque su caso era tan triste, la raíz del asunto estaba en él. No desdeñó la provisión que se le proporcionó ni despreció el uso de los medios. Aunque no hay señal de gratitud, ninguna devolución de agradecimientos al dador bondadoso, sin embargo, cuando se le pidió que comiera, Elías obedeció obedientemente. Aunque había tomado el asunto en sus propias manos, no desafió al ángel en su cara. Así como se había negado a poner manos violentas sobre sí mismo, pidiendo al Señor que le quitara la vida, así ahora no se mató de hambre deliberadamente, sino que comió el alimento que se le puso delante. El justo puede caer, pero no quedará completamente abatido. El lino puede no arder con fuerza, pero el humo demostrará que no se ha apagado del todo. La vida en el creyente puede disminuir hasta un nivel bajo, pero tarde o temprano dará prueba de que todavía está allí. Y fortalecidos con aquella comida caminaron 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Versículo 8. En su gracia, el Señor pasa por alto las debilidades de aquellos cuyos corazones son rectos con Él y que lo aman sinceramente, aunque todavía haya en ellos algo que siempre busca oponerse a su amor. Bendito sea el detalle particular que tenemos ante nosotros. Dios no solo revisó la energía menguante de su siervo, sino que hizo que el alimento que había comido le proporcionara fuerza para mucho tiempo. Si el escéptico preguntara, ¿cómo pudo esa única comida nutrir al profeta durante casi 6 semanas? Sería suficiente respuesta pedirle que explicara cómo nuestra comida nos proporciona energía para un solo día. El filósofo más grande no puede explicar el misterio, pero el creyente más simple responderá, por el poder y la bendición de Dios sobre ello. No importa cuánta comida comamos, o cuán selecta sea, a menos que la bendición divina la acompañe, no nos nutre ni un ápice. El mismo Dios que puede hacer que una comida nos dé energía durante 40 minutos puede hacer que lo haga durante 40 días cuando así le plazca. Horeb, el monte de Dios, fue ciertamente un lugar extraordinario para que Elías se dirigiera, porque no hay lugar en la tierra donde la presencia de Dios se manifestó tan señaladamente como allí, al menos en los tiempos del Antiguo Testamento. Fue allí donde Jehová se había aparecido a Moisés en la zarza ardiente, Éxodo 3. 1 al 4. Fue allí donde la ley había sido dada a Israel, Deuteronomio 4. 15, bajo fenómenos tan imponentes. Fue allí donde Moisés había estado en comunión con él durante 40 días y 40 noches. Aunque los profetas y poetas de Israel solían extraer sus imágenes más sublimes de los esplendores y terrores de esa escena, por extraño que parezca, no hay registro en las escrituras de ningún israelita que visitara ese monte santo desde el momento en que se dio la ley hasta que Elías huyó allí de Jezabel. No sabemos si su intención real era ir allí cuando salió de Jezreel. No podemos estar seguros de por qué fue allí. Fue para satisfacer su melancolía, diciendo con Jeremías, ¿quién me diera en el desierto un albergue de caminantes, para dejar a mi pueblo y alejarme de ellos? Por extraño que parezca,
Hay quienes piensan que el profeta se dirigió a través del desierto hacia Oreb porque había recibido instrucciones del ángel para hacerlo. Pero seguramente esta opinión queda desmentida por lo que sigue. Ojalá el Señor hubiera pronunciado 2 veces esa indagación y reprimenda. ¿Qué haces aquí, Elías? Si hubiera ido allí en obediencia al mensajero celestial, no dudamos que sus pasos fueron guiados divinamente, porque era sorprendentemente apropiado que él, que era especialmente el reformador legal, se encontrara con Jehová en el lugar donde se había promulgado la ley. Compare a Moisés y Elías apareciendo con Cristo en el monte de la transfiguración. Aunque Elías no fue a Oreb por orden de Dios, fue dirigido allí por la providencia secreta de Dios. El corazón del hombre piensa su camino, pero Jehová endereza sus pasos. Proverbios 16. 9. Y como por un impulso secreto que viene de dentro y que no destruye su libertad de acción. El corazón del rey está en la mano de Jehová, como los arroyos de las aguas, los inclina hacia donde quiere. Proverbios 21. 1. Las aguas de un río fluyen libremente, pero su curso está determinado por el cielo. Y llegó allí a una cueva, y pasó allí la noche. Primero de Reyes 19. 9. Al fin, el profeta se sintió satisfecho con la distancia que había puesto entre él y aquella que había jurado vengar la muerte de sus profetas. Allí, en aquella montaña remota, oculto en alguna cueva oscura en medio de sus precipicios, se sentía seguro. No se nos dice cómo se empleó ahora. Si trató de dedicarse a la oración, podemos estar seguros de que no tenía libertad y mucho menos placer en ello. Es más probable que se sentara y meditara sobre sus problemas. Si su conciencia lo acusaba de haber actuado demasiado apresuradamente al huir de Jezreel, de que no debía haber cedido a sus temores sino más bien poner su confianza en Dios y proceder a instruir a la nación, la consecuencia indica que habría reprimido esas convicciones humillantes en lugar de confesar a Dios su fracaso. De sus propios caminos se hartará el rebelde de corazón. Proverbios 14. 14. A la luz de semejante escritura, ¿quién puede dudar de que Elías ahora estaba dedicado a compadecerse y vindicarse a sí mismo, reflexionando sobre la ingratitud de sus compatriotas y agraviado por el duro trato de Jezabel? Y he aquí que vino a él palabra de Jehová. Primero de Reyes 19. 9. Dios le había hablado personalmente en ocasiones anteriores. La palabra del Señor le había ordenado que se escondiera junto al arroyo de Kerit. 17. 2 al 3. Había llegado a él nuevamente pidiéndole que se fuera a Sarefat. 17. 8 al 9. Y una vez más le había ordenado que se mostrara a Acab. 18. 1. Pero a este escritor le parece que aquí tenemos algo diferente de los otros casos. Mientras el fugitivo acechaba en la cueva, se nos dice, y he aquí, la palabra del Señor vino a él. Ese término expresivo no aparece en ninguno de los pasajes anteriores y su empleo aquí es la insinuación del espíritu de que algo extraordinario está ante nosotros. En esta ocasión fue algo más que un mensaje divino lo que fue comunicado al oído del profeta, siendo nada menos que una visita de una persona divina que el profeta ahora recibió. No fue otro que la segunda persona de la Trinidad, la palabra eterna. Y Juan 1. 1, quien ahora interrogó al descarriado tisbita. Esto queda indiscutiblemente claro en la cláusula siguiente, y le dijo, esto es muy notable y muy solemne. Y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Primero de Reyes 19. 9. Elías se había apartado del camino del deber y su maestro lo sabía. El Dios viviente sabe dónde están sus siervos, lo que hacen y lo que no hacen. Nadie puede escapar de su mirada omnisciente, porque los ojos de Jehová están en todo lugar. Proverbios 15. 3. La pregunta del Señor fue una reprensión, una palabra escrutadora dirigida a su conciencia. Como no sabemos qué palabra en particular acentuó el Señor, enfatizaremos cada una por separado. ¿Qué haces? ¿Es bueno o malo? Porque totalmente inactivo, ya sea en mente o en cuerpo, el hombre no puede estar. ¿Qué haces? ¿Estás empleando tu tiempo para la gloria de Dios y el bien de su pueblo, o lo estás desperdiciando en quejas malhumoradas? ¿Qué haces? Tú que eres el siervo del Altísimo.
Tú que has sido tan altamente honrado, que has recibido pruebas tan señaladas del poder de Dios, ¿no podrías haber encomendado tu causa a Él y haber dependido del Todopoderoso para su protección? ¿Qué haces aquí? Lejos de la tierra de Israel, lejos de la obra de reforma. Y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y buscan mi vida para quitármela. Primero de Reyes 19:10. Al reflexionar sobre estas palabras, nos encontramos en desacuerdo con los comentaristas, la mayoría de los cuales critican severamente al profeta por tratar de excusarse y echar la culpa a otros. Lo que impresiona a este escritor en primer lugar es la ingenuidad de Elías. No hubo evasivas ni equívocos, sino una explicación franca y cándida de su conducta. Es cierto que lo que aquí dijo no fue suficiente para justificar su huida, pero fue la declaración veraz de un corazón honesto. Bien por el escritor y el lector si siempre podemos dar una buena explicación de nosotros mismos cuando el santo nos desafía. Si fuéramos tan abiertos y francos con el Señor como lo fue Elías, podríamos esperar ser tratados con tanta gracia como él, porque, nótese bien, el profeta no recibió ninguna reprensión de Dios en respuesta a su franqueza. He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos era una declaración de hecho, no había rehuido el servicio más difícil y peligroso para su maestro y su pueblo. No fue porque su celo se hubiera enfriado que había huido de Jezreel. Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Elías se había sentido profundamente consternado al ver cuán gravemente el Señor había sido deshonrado por la nación que llevaba su nombre. La gloria de Dios estaba muy cerca del corazón de Elías, y le afectó profundamente ver que sus leyes eran quebrantadas, su autoridad burlada, su adoración despreciada, el homenaje del pueblo dado a ídolos insensatos y su consentimiento tácito al asesinato de sus siervos. Y solo yo he quedado, con inminente peligro para su vida, había trabajado duro para poner fin a la idolatría de Israel y recuperar la nación, pero en vano. Hasta donde él podía percibir, había trabajado en vano y había gastado sus fuerzas en vano. Y buscan mi vida para quitarme la signo de interrogación abierta de qué sirve entonces que yo pierda más tiempo con un pueblo tan obstinado e insensible, y él dijo, sal fuera, y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento rompía los montes, y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Primero de Reyes 19. 11 al 12. Elías fue llamado ahora a presenciar una manifestación extraordinaria e imponente del poder de Dios. La descripción que se da aquí de la misma, aunque breve, es tan gráfica que cualquier palabra nuestra solo serviría para atenuar su fuerza. Lo que deseamos hacer es más bien determinar el significado y el mensaje de esta sublime manifestación de Dios, su mensaje a Elías, a Israel y a nosotros mismos. Oh, que nuestros ojos sean ungidos para discernir, nuestro corazón tan afectado como para apreciar, nuestros pensamientos controlados por el Espíritu Santo y nuestra pluma dirigida a la gloria del Altísimo y la bendición de su amado pueblo, al tratar de descubrir el significado espiritual de lo que el profeta presenció aquí en el monte. Debemos meditar sobre ello en relación con lo que lo ha precedido tanto en la historia de Israel como en la experiencia de Elías mismo. Luego debemos considerarlo en relación con lo que sigue inmediatamente, porque sin duda hay una conexión estrecha entre las escenas sorprendentes descritas en los versículos 11 y 12 y el mensaje solemne contenido en los versículos 15 al 18, que sirve para interpretar a los primeros. Finalmente, necesitamos examinar este sorprendente incidente a la luz de la analogía de la fe. Las escrituras en su conjunto, porque una parte de ellas sirve para explicar otra. Es a medida que nos familiarizamos mejor con los caminos de Dios, tal como se revelan en su palabra, que podemos entrar más inteligentemente en el significado de sus hechos. Salmo 103.
7. ¿Cómo debemos considerar entonces esta manifestación de Dios en el monte con respecto a Elías mismo? En primer lugar, el trato que el Señor le dio en gracia. Esto debería ser evidente por el contexto. Allí hemos visto la conmovedora respuesta que Dios dio al fracaso de su siervo. Lejos de abandonarlo en su hora de debilidad y necesidad, el Señor lo había atendido con la mayor ternura, ejemplificando esa preciosa promesa. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Salmo 103. 13. Y Elías temía al Señor, y aunque su fe se vio eclipsada por el momento, el Señor no le dio la espalda por eso. Se le concedió el sueño, un ángel le suministró comida y bebida, se le comunicó fuerza sobrenatural a su cuerpo de modo que pudo prescindir de cualquier otro alimento durante 40 días y 40 noches. Y cuando llegó a la cueva, Cristo mismo, la palabra eterna, había estado ante él en manifestación teofánica. Qué grandes favores fueron aquellos. Qué pruebas hay de que tenemos que ver con aquel que es el Dios de toda gracia. A lo que se acaba de señalar se puede decir, es cierto, pero entonces Elías despreció esa gracia, en lugar de mostrarse debidamente afectado por ello permaneció petulante y malhumorado, en lugar de confesar su fracaso, intentó justificar el abandono de su puesto de responsabilidad. Aún así, ¿entonces qué? ¿Por qué? ¿No le enseña aquí el Señor al profeta refractario una lección necesaria? ¿No se le aparece de una manera aterradora con el propósito de reprenderlo? Este escritor no lee este incidente de esa manera. Aquellos que adoptan tal punto de vista deben tener poco conocimiento experimental de la maravillosa gracia de Dios. Él no es voluble y variable como lo somos nosotros, Él no nos trata en un momento según su propia benignidad compasiva y en otro nos trata según nuestros malos merecimientos. Cuando Dios comienza a tratar en gracia con uno de sus elegidos, continúa tratándolo en gracia, y nada en la criatura puede impedir el fluir de su amorosa bondad. No se pueden examinar las maravillas que ocurrieron aquí en Horeb sin ver en ellas una referencia intencional a las terribles solemnidades del Sinaí con sus truenos y relámpagos, cuando el Señor descendió sobre él en fuego y todo el monte tembló en gran manera. Éxodo 19. 16, 18. Sin embargo, no captamos la fuerza de la alusión en nuestros versículos actuales. Primero de Reyes 19. 11 al 12, a menos que prestemos atención cuidadosamente a las palabras, el Señor no estaba en el viento, el Señor no estaba en el terremoto, el Señor no estaba en el fuego, Dios no estaba tratando con Elías sobre la base del pacto legal. Ese triple negativo es el espíritu que nos dice que Elías no había venido al monte que se podía tocar, y que ardía en fuego, ni a la oscuridad, ni a las tinieblas, ni a la tempestad. Hebreos 12. 18. Más bien, el profeta se dirigió a él con una voz apacible y delicada, que era una clara indicación de que había llegado al monte de Sión. Hebreos 12. 22. El monte de la gracia. El que Jehová se revelara así a Elías fue una señal de favor divino, confiriéndole la misma señal de distinción que le había concedido a Moisés en ese mismo lugar cuando le mostró su gloria e hizo pasar toda su bondad ante él. En segundo lugar, el método que el Señor eligió para su siervo en esta ocasión fue diseñado para instruirlo. Elías estaba abatido por el fracaso de su misión. Había estado muy celoso del Señor Dios de los ejércitos, pero, ¿qué había resultado de todo su celo? Había orado como probablemente nadie antes que él había orado jamás y aunque se habían obrado milagros en respuesta a ello, no se había logrado lo que estaba más cerca de su corazón. Acab no se había visto afectado por lo que había presenciado. La nación no había sido reclamada para Dios. Jezabel estaba tan desafiante como siempre. Elías parecía estar completamente solo y sus máximos esfuerzos fueron en vano. El enemigo todavía triunfó a pesar de todo. Por lo tanto, el Señor pone ante su siervo una lección objetiva. Mediante solemnes demostraciones de su gran poder, le recuerda de manera impresionante a Elías que no está confinado a ningún agente en particular para llevar a cabo sus designios. Los elementos están a su disposición cuando le plazca emplearlos, un método más suave y un agente más apacible si tal es su voluntad.
Era muy natural que Elías hubiera llegado a la conclusión de que toda la obra debía ser realizada por él mismo, viniendo como lo hizo con toda la vehemencia de un viento poderoso, que bajo Dios todos los obstáculos serían barridos, la idolatría abolida y la nación llevada de nuevo a la adoración de Jehová. El Señor ahora gentilmente le hace saber al profeta que él tiene otras flechas en su aljaba que descargaría a su debido tiempo. El viento, el terremoto, el fuego, cada uno debía desempeñar su papel designado, y así abrir camino de manera más clara y eficaz para el ministerio más suave de la voz apacible y delicada. Elías era solo un agente entre varios. Uno es el que siembra, y otro es el que siega. Juan 4:37. Elías había cumplido su parte y pronto sería recompensado espléndidamente por su fidelidad. No había trabajado en vano, pues otro hombre y no él mismo debían participar en sus labores. Cuán misericordioso es el Señor al confiarle a su siervo esta confianza. 3. Porque no hará nada Jehová el Señor sin revelar sus secretos a sus siervos los profetas. Amos 3:7. Esto es exactamente lo que ocurrió allí en Horeb. Por medio de lo que podríamos llamar una parábola panorámica, Dios reveló el futuro a Elías. En ella podemos descubrir la relación de este notable incidente con Israel. En la secuela inmediata encontramos al Señor ordenando a Elías que ungiese a Hazael sobre Siria, a Jehú sobre Israel y al profeta Eliseo en su lugar, asegurándole que el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Primero de Reyes 19:17. Fue en la obra de aquellos hombres que podemos percibir el significado profético de los solemnes fenómenos que Elías contempló. Eran símbolos de las terribles calamidades con las que Dios castigaría a la nación apóstata. Así, el fuerte viento era una figura de la obra de juicio que Hazael realizó sobre Israel, cuando prendió fuego a sus fortalezas y mató a espada a sus jóvenes. Segundo de Reyes 8:12. El terremoto era una imagen de la revolución bajo el mando de Jehú, cuando destruyó por completo la casa de Acab. Segundo de Reyes 9:7-10, y el fuego representaba la obra de juicio realizada por Eliseo. En tercer lugar, el incidente en su conjunto estaba destinado a consolar a Elías. Terribles eran en verdad los juicios que caerían sobre el culpable Israel, pero en su ira Jehová recordaría su misericordia. La nación escogida no sería completamente exterminada y por eso el Señor le aseguró bondadosamente a su abatido siervo: pero yo haré que queden en Israel 7,000, todas rodillas que no se doblaron ante Baal, y todas bocas que no lo besaron. Primero de Reyes 19:18. Así como el viento fuerte, el terremoto y el fuego eran presagios emblemáticos de los juicios que Dios pronto enviaría sobre su pueblo idólatra, así también la voz apacible que los siguió esperaba con ansias la misericordia que él tenía reservada después de que su obra extraña se hubiera cumplido. Porque leemos que después que Hazael hubo oprimido a Israel todos los días de Joacaz, Jehová tuvo misericordia de ellos, y les tuvo compasión a causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y no quiso destruirlos ni echarlos todavía de su presencia. Segundo de Reyes 13:23. Una vez más decimos cuán misericordioso fue el Señor al hacerle saber a Elías las cosas por venir y así hacerle saber lo que sería la secuela de sus labores. Si consideramos los notables acontecimientos de Horeb a la luz de las Escrituras en su conjunto, encontraremos que fueron indicativos e ilustrativos de uno de los principios generales del gobierno divino de este mundo. El orden de las manifestaciones divinas ante Elías fue análogo al tenor general de los procedimientos divinos. Ya sea con respecto a un pueblo o a un individuo, es habitual que el otorgamiento de las misericordias divinas sea precedido por demostraciones imponentes del poder de Dios y de su desagrado contra el pecado. Primero las plagas sobre Egipto y la destrucción de Faraón y sus huestes en el Mar Rojo, y luego la liberación de los hebreos. La majestad y el poder de Jehová exhibidos en el Sinaí y luego la bendita proclamación: Jehová, Jehová, Dios misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordias a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Éxodo 34:6-7. Así será en el tiempo del fin.
A la destrucción de Babilonia le seguirá la cena de las bodas del Cordero. Apocalipsis 19. 9. En cuarto lugar, el método seguido por el Señor en esta ocasión tenía como finalidad preparar a Elías para seguir sirviendo. La voz apacible y delicada, que le hablaba con calma y dulzura, tenía por objeto calmar y tranquilizar su espíritu agitado. Era una nueva prueba de la bondad y la ternura del Señor, que aliviaría su desilusión y alegraría su corazón. Cuando el alma se siente segura del amor de su Señor, el siervo se anima a enfrentar nuevos peligros y oposiciones por amor a Él y a emprender cualquier tarea que Él le asigne. Así fue también como Él trató a Isaías, primero humillándolo con una visión de su gloria, que hizo al profeta consciente de su absoluta pecaminosidad e insuficiencia, y luego asegurándole la remisión de sus pecados, y en consecuencia, Isaías siguió adelante en una misión sumamente ingrata. Isaías 6. 1 al 12. La secuela aquí muestra que las medidas del Señor fueron igualmente efectivas con Elías, recibió una nueva comisión y la cumplió obedientemente. Y cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con su manto, y salió, y se puso a la puerta de la cueva. Primero de Reyes 19. 13. Esto es muy notable. Hasta donde podemos deducir del relato inspirado, Elías permaneció inconmovible ante las diversas manifestaciones del poder de Jehová, por más temibles que fueran al contemplarlas, lo que seguramente era una clara indicación de que su conciencia no estaba cargada de culpa. Pero cuando sonó la voz apacible y delicada, se sintió inmediatamente afectado. El Señor se dirigió a su siervo no de manera enojada y austera, sino con gentileza y ternura, para mostrarle con qué Dios compasivo y misericordioso tenía que tratar, y su corazón se conmovió. La palabra hebrea para apacible es la que se emplea en el Salmo 107. 29. Él hace que la tempestad se calme. El hecho de que se cubriera el rostro con su manto indicaba dos cosas: su reverencia a la majestad divina y un sentido de su propia indignidad, como se representa a los serafines cubriéndose el rostro en la presencia del Señor. Isaías 6. 2, 3. Cuando Abraham se encontró en la presencia de Dios, dijo: soy polvo y ceniza. Génesis 18. 27. Cuando Moisés lo vio en la zarza ardiente, se escondió el rostro. Éxodo 3. 6. Muchas y provechosas son las lecciones que nos señala este notable incidente. En primer lugar, podemos percibir que Dios hace lo inesperado. Si sometiéramos a votación qué creen que es más probable, que el Señor haya hablado a Elías por medio del fuerte viento y el terremoto o por medio de la voz apacible y delicada, suponemos que la gran mayoría diría lo primero. ¿Y no sucede lo mismo en nuestra propia experiencia espiritual? Le rogamos fervientemente que nos conceda una seguridad más definida y firme de nuestra aceptación en Cristo, y luego esperamos su respuesta en una especie de descarga eléctrica impartida a nuestras almas o en una visión extraordinaria, cuando en cambio es por medio de la voz apacible y delicada del Espíritu que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Nuevamente, rogamos al Señor que crezcamos en gracia, y luego esperamos su respuesta en forma de un disfrute más consciente de su presencia, mientras que Él silenciosamente nos permite ver más de la depravación oculta de nuestros corazones. Sí, Dios a menudo hace lo inesperado en su trato con nosotros. En segundo lugar, la preeminencia de la palabra. Reducido a una sola palabra, podemos decir que los diversos fenómenos presenciados por Elías en el monte eran un asunto de que el Señor le hablaba. Cuando se dice, el Señor no estaba en el viento, el terremoto y el fuego, debemos entender que no fue a través de ellos que Él se dirigió al corazón del profeta, más bien fue por medio de la voz apacible y delicada. Al considerar a este último agente como el emblema de la palabra, encontramos confirmación en el hecho sorprendente de que la palabra hebrea para pequeño es la misma que se usa en una cosa pequeña y redonda en Éxodo 16. 14. Y no necesitamos agregar que el maná con el que el Señor alimentó a Israel en el desierto era un tipo del alimento que Él ha provisto para nuestras almas. Aunque la maravillosa sabiduría y el poderoso poder de Dios se manifiestan en la creación, no es a través de la naturaleza que Dios puede ser comprendido y conocido, sino a través de la palabra aplicada por su Espíritu. En tercer lugar,
En los fenómenos del monte podemos percibir una ilustración llamativa del vívido contraste entre la ley y el Evangelio. El viento que desgarraba las rocas, el terremoto y el fuego representaban la ley que producía terror, como se puede ver por su presencia en el Sinaí, pero la voz apacible y delicada era un emblema apropiado del Evangelio de la paz que alivia el pecho afligido. Así como el arado y la rastra son necesarios para romper la tierra dura y prepararla para la semilla, así también un sentido de la majestad, la santidad y la ira de Dios son los precursores que nos preparan para apreciar verdaderamente su gracia y amor. Los descuidados deben ser despertados, el alma debe ser consciente de su peligro, la conciencia debe ser convencida de la pecaminosidad del pecado antes de que haya alguien que se vuelva a Dios y huya de la ira venidera. Sin embargo, esas experiencias no son salvadoras, solo preparan el camino, como el ministerio de Juan el Bautista preparó a los hombres para contemplar al Cordero de Dios. En cuarto lugar, podemos ver en este incidente una figura de la manera ordinaria de Dios de tratar con las almas, pues es habitual que Él utilice la ley antes del Evangelio. A pesar de mucho de lo que ahora se dice en contra, este escritor todavía cree que es habitual que el espíritu hiera antes de sanar, que sacuda el alma por el infierno, antes de comunicar una esperanza de cielo, que lleve el corazón a la desesperación, antes de que sea llevado a Cristo. La autocomplacencia tiene que ser destrozada con rudeza y los harapos de la justicia propia arrancados, si un sentimiento de profunda necesidad ha de llenar el corazón. Los hebreos tuvieron que caer bajo el látigo de sus amos y ser obligados a gemir en los hornos de ladrillos, antes de anhelar ser liberados de Egipto. Un hombre debe saber que está completamente perdido antes de anhelar la salvación. El viento y el fuego deben hacer su trabajo antes de que podamos apreciar el sonido de alegría. Salmo 89. 15. La sentencia de muerte tiene que ser escrita sobre nosotros antes de que nos volvamos a Cristo para recibir vida. En quinto lugar, este es a menudo el método que Dios usa para responder a las oraciones. Los cristianos son muy propensos a esperar que Dios responda a sus peticiones con señales sorprendentes y maravillas espectaculares, y como éstas no se dan en una forma marcada y permanente, concluyen que Él no las escucha. Pero la presencia y el poder de Dios no se deben medir por manifestaciones anormales y visitas extraordinarias. Las maravillas de Dios rara vez se realizan con ruido y vehemencia. ¿Qué oído puede percibir la caída del rocío? La vegetación crece silenciosamente, pero no por ello menos segura. En la gracia, como en la naturaleza, Dios generalmente obra suavemente, suavemente, sin que nadie lo perciba, excepto por los efectos que produce. La mayor fidelidad y devoción a Dios no se encuentran donde prevalecen la excitación y el sensacionalismo. La bendición del Señor acompaña al uso discreto y perseverante de los medios que Él ha designado, que no atraen la atención del vulgo y carnal. Sexto, esta escena en Horeb contiene un mensaje oportuno para los predicadores. ¿Cuántos ministros del Evangelio se han desanimado completamente, aunque con mucha menos provocación que Elías? Han sido incansables en sus labores, celosos por el Señor, fieles en la predicación de su palabra, pero no han obtenido ningún resultado. No hay respuesta, todo parece ser en vano. Aún así, suponiendo que tal sea el caso, ¿qué hacer entonces? Procuremos aferrarnos nuevamente a la gran verdad de que el propósito del Señor no fallará, y ese propósito incluye tanto el mañana como el hoy. El Altísimo no se limita a un solo agente. Elías pensó que toda la obra debía ser realizada a través de su instrumento, pero se le enseñó que él era solo un factor entre varios. Cumplid con vuestro deber donde Dios os ha puesto, arad la tierra en barbecho y sembrad la semilla, y aunque no haya fruto en vuestro día, ¿quién sabe si un Eliseo puede seguiros y hacer la cosecha? Séptimo, hay aquí una solemne advertencia para los que no son salvos. Dios no se dejará burlar impunemente. Aunque Él es paciente, hay un límite a su paciencia. Aquellos que no aprovecharon el día de su visitación y oportunidad bajo el ministerio de Elías fueron hechos sentir qué cosa terrible es burlarse de las advertencias divinas. La misericordia fue seguido por un juicio drástico y devastador.
Las fortalezas de Israel fueron derribadas y sus jóvenes muertos a espada. ¿Será este el terrible destino de la generación actual? ¿Está Dios destinada a la destrucción? Parece cada vez más así. Las masas se entregan a un espíritu de locura. Los portentos más solemnes de la tormenta que se aproxima son descaradamente ignorados. Las palabras de los siervos de Dios caen en oídos sordos. Oh mis lectores no salvos, huyan a Cristo sin más demora antes de que el diluvio de la ira de Dios los envuelva.